Se nos pide que determinemos el intervalo de continuidad para la función dada. Tenemos f de x igual a coseno x veces la raíz cuadrada de la cantidad 25 menos x al cuadrado dividida por la cantidad x al cuadrado menos 4. Así que primero conocemos la división por 0 no está definido. Así que la primera condición para la continuidad es que x al cuadrado menos 4 no puede ser igual a 0. Pero también hay una segunda condición relacionada con la función de raíz cuadrada. Si echamos un vistazo a la función básica de raíz cuadrada aquí a la derecha, el conjunto de todas las entradas o dominio sería x mayor o igual a 0. Es decir, el número bajo la raíz cuadrada no puede ser negativa, porque si lo fuera, ser un número imaginario, no un número real. Volviendo a nuestra función, la segunda condición es a 25 menos x al cuadrado. Debe ser mayor o igual a 0. Así que ahora vamos a seguir adelante y resolver esta primera ecuación para x. Podemos hacerla factor en el lado izquierdo como diferencia de cuadrados, o podemos sumar 4 a ambos lados. Y toma la raíz cuadrada de ambos lados. Voy a seguir adelante y sumar 4 a ambos lados, lo que nos da x al cuadrado no puede ser igual a 4 positivo. Y luego, tomaremos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Solo recuerda que vamos a obtener una solución positiva y negativa, porque el cuadrado de un positivo, y el cuadrado de un negativo resulta en un resultado positivo. Así que tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y añadir un signo más o menos a la derecha. Resolviendo, tenemos x no podemos igual a más o menos 2. Así que esta es la primera condición para la continuidad. Y ahora, tenemos que resolver la desigualdad cuadrática 25 menos x al cuadrado mayor que igual a 0. Para su revisión, el primer paso es para resolver la ecuación relacionada, que es 25 menos x al cuadrado igual a 0. Vamos a adoptar el mismo enfoque. Vamos a añadir x al cuadrado a ambos lados, lo que nos da 25 igual a x al cuadrado. Y luego, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y de nuevo, vamos a tener dos soluciones. Observe que tenemos x igual más o menos 5. Pero, de nuevo, no hemos terminado aquí. Estamos resolviendo una desigualdad, no una ecuación. Así que para el siguiente paso dibujamos una recta numérica. Parcelas 5 y menos 5. Y porque la desigualdad visual es mayor que igual a, debido a la igualdad parte trazamos puntos cercanos. En menos 5 y positivo 5. Y ahora tenemos que probar el intervalo a la izquierda en el medio, y a la derecha para ver qué intervalos satisfacen la desigualdad original. Así que probemos, digamos x es igual a menos 6, x es igual a 0, y x es igual a 6, en la desigualdad original. Así que si x es menos 6, tendríamos 25 menos el cuadrado de menos 6, mayor o igual a 0, lo que nos da 25 menos 36 mayor que igual a 0, que es menos 11 mayor que igual a 0, lo que es falso, lo que indica el intervalo de la izquierda. No forma parte de la solución. Pondré f por falso. Y ahora vamos a probar 0. Bueno, si x es 0, simplemente tenemos 25 mayor que igual a 0, lo cual es cierto. El intervalo intermedio es parte de la solución y luego, dando positivo 6, 25 menos la raíz cuadrada del positivo 6. De nuevo, va a ser menos 11, que sabemos que no es mayor que igual a 0. Por lo tanto, la solución a la desigualdad cuadrática es el intervalo cerrado de menos 5 a 5 positivo, pero necesitamos que ambas condiciones sean ciertas. Por lo tanto, tenemos que eliminar 2 y menos 2 positivos de este intervalo para encontrar el intervalo de continuidad. Así que dibujaremos una recta numérica más. Vamos a seguir adelante y mostrar dónde está el 0. Vamos a trazar menos 5 y positivo 5 como puntos cerrados. Y como x no puede ser igual a más o menos 2, trazaremos menos 2 como abierto punto y también positivo 2 como punto abierto. El intervalo de continuidad es un intervalo cerrado. De menos 5 a positivo 5, excluyendo menos 2 y positivo 2. Y, por lo tanto, el gráfico del intervalo de continuidad sería este intervalo aquí. Escribamos también estos mediante notación de intervalos. Tenemos el intervalo de menos 5 a menos 2 cerrado el menos 5, abierto en la unión menos 2. El intervalo abierto desde menos 2 a unión positiva 2. El intervalo de 2 a 5, abierto el 2 y cerrado el 5. Este es el intervalo de continuidad para la función dada. Espero que te haya resultado útil.